Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Gabinete de Psicología Podcast. En el episodio de hoy tengo el gusto de entrevistar a Martina González Veiga. Martina es psicosexóloga, terapeuta de parejas y divulgadora en diferentes medios. Verás que Martina es una apasionada de su campo y que en esta poco más de una hora nos ayuda a pensar y replantearnos temas fundamentales con respecto a la sexualidad y su educación. ¡Empezamos! Hola Martina, gracias por estar aquí, por querer entrar en Gabinete de Psicología Podcast. Voy a empezar, para no perder la tradición, preguntándote, cómo no, por tu trayectoria profesional y cómo llegaste a hacer lo que haces. Vale, pues nada, lo primero, muchas gracias a ti, Elena, por invitarme y bueno, pues que me hace mucha ilusión estar aquí, me gusta mucho tu espacio. Y bueno, pues ¿cómo llegué yo a esto? Pues ha sido un poco rocambolesco. Lo primero, estudié psicología sin vocación real. Yo no tenía vocación de psicóloga, pero pensaba, ¿qué puedo hacer? Pues lo típico que acabas el instituto, yo tenía claro que quería salir de Pontedeume, de mi pueblo, y quería irme a la ciudad y explorar nuevos mundos. Entonces era como, bueno, se me da bien escuchar a la gente, quizás psicología pueda ser algo que pueda estar bien. Hay psicología en Santiago de Compostela, esto implica que salgo de Pontedeume, bien, pues entonces allá fui a hacer psicología. Pero en principio pues no tenía yo como vocación de psicóloga, la verdad. Estaba pues como mucha gente, ¿no? Que le pasa cuando acaba el instituto, pues que no sabe qué hacer. Es como no sientes esa vocación por nada en concreto y yo me encontraba como un poco perdida. Entonces, mi criterio fue irme a Santiago de Compostela a estudiar, básicamente. Y después, a lo largo de la carrera, pues me costó bastante, como que me imaginaba como que la psicología a lo mejor era otra cosa, entonces me costó y tuve un momento de crisis en lo que necesitaba como algo más práctico, porque también pensaba que iba a ser algo más práctica la carrera, entonces decidí hacer un parón y hacerme un ciclo de animación sociocultural. Cuando acabé el ciclo, pues retomé otra vez ahí el gustillo por la psicología, me sentía con fuerzas de acabar la carrera y justo cuando estaba acabando la carrera me llamaron del instituto en el que hice animación sociocultural que había pues una oferta de empleo en el Laboratorio de Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Santiago de Compostela para una animadora sociocultural y bueno, pues ahí me presenté y salió. Total, que justo cuando estaba acabando la carrera acabé pues ya trabajando como animadora sociocultural en un laboratorio de arqueología y patrimonio, llevando pues lo que son esas actividades de divulgación científica y ahí nació mi amor por la divulgación científica. Y la verdad que veía a toda esa gente estudiosa del patrimonio, de la arqueología, que dedicaban horas y horas a investigar y leer sobre eso y yo decía, qué chulo tendría que ser hacer esto sobre lo tuyo. Voy un momento atrás. Cuando hice las prácticas de psicología, ahí nació mi vocación. Me tocó en un centro de planificación familiar, orientación familiar, pues se llamaba planificación, después orientación. Entonces ahí descubrí la sexología. Uh-huh. Y ahí sí que sentí esto que yo estudié en un colegio donde había monjas y entonces siempre me intrigó muchísimo qué sería esto que sentían de la llamada. Mira, yo no te lo sé explicar, pero yo la sentí. Entonces me ponía, me pasaba material, libros de sexología, el psicólogo que trabajaba allí, podía estar con él en alguna sesión de consulta que fuese nueva. Entonces de repente yo sentí, Dios, esto es lo que quiero hacer, me encanta. Bueno, hasta me ha salido Dios ahí, ¿ves? Y la llamada, fue la La llamada. llamada. Pero es como algo que sentí que dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Y bueno, pues como decía, salió esto de la divulgación, entonces como mi primer objetivo también era ser independiente económicamente, pues ahí estuve. Entonces, mientras estaba trabajando en el laboratorio de arqueología, decidí buscar másters especializados en sexología para tirar por ahí. Entonces, encontré uno en Madrid presencial que era compatible porque era un fin de semana. Entonces, bueno, como trabajaba de lunes a viernes, pues podía apañármelas para ir a Madrid el fin de semana
y ahí me hice mi máster en sexología y me flipó. O sea, tuve súper claro que eso era lo que a mí me gustaba, pero claro, bueno, pues iba enlazando contratos, al final estuve trabajando 6 años, primero para la universidad, después para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me fueron saliendo contratos también con la licenciatura. Entonces, a lo tonto, pues estuve ahí 6 años trabajando en divulgación y la verdad que la experiencia y el aprendizaje que cogí ahí fue brutal. Creo que lo que hago ahora no sería lo mismo si yo no hubiese trabajado en el laboratorio. Y, esto también me parece importante, ¿no? Porque a veces nunca sabes, hay trabajos que parece que no tienen enlace unos con otros o que te parece que estás haciendo algo que va en una dirección contraria a la que tú quieres y sin embargo, pues para mí fue todo muy, muy enlazado. Entonces, bueno, pues vino la crisis de la investigación científica. Mm. En 2011 ya la cosa estaba bastante fea. La mayor parte pues, de la gente del laboratorio, pues mucha se fue al paro y pues también se acabó el dinero para mí. Entonces acabé contrato y pues me vi con 33 años creo que tenía entonces y dije, bueno, pues es que o me lío la manta a la cabeza ahora o no voy yo a montar aquí mi consulta nunca. Entonces, pues me fui al paro en marzo de 2011 y abrí con mucho gusto en noviembre de 2011. Felicidades, qué gran paso. Y ahí, pues bueno, al principio no sabía muy bien porque me gustaba mucho pues también el tema de la juguetería erótica, hacer consulta, no sabía muy bien cómo iba a funcionar algo especializado. Total que diversifiqué, fue bastante loco al principio porque empecé yo sola y era un trabajo que no te daba para vivir y en el que tendría que haber varias personas trabajando. Entonces fue bastante complicado, pero aposté por la especialización y bueno, pues salió. Ahora somos 5 personas trabajando con mucho gusto y pues después de 9 años, que este va a ser en noviembre, hacemos 10, pues la verdad que estoy muy contenta de haber emprendido este camino, aunque haya sido complicado, ¿no? Pero también ha sido muy divertido. Y de mucho aprendizaje, Total. ¿vale? Y todo lo de la divulgación, pues me sirve también pues para poder ser más accesible también, yo creo, al público general, ¿no? Aprendí ahí pues que pues todos los estudios científicos y todo el conocimiento, si al final no llega a la población general de una manera que sea entendible, Mm. pues bueno, pues que se pierde parte de su utilidad. Estás hablándonos de tu vocación, de tu trayectoria profesional, de cómo llegaste a la sexualidad, ¿no? A ser terapeuta, ¿sexóloga o terapeuta sexual? ¿Cómo se Bueno, a mí sexóloga, me gusta definirme como psicosexóloga. psicosexóloga, vale. Psicosexóloga, porque además me parece como a sexología se puede acceder desde múltiples profesiones. Sí que me parece importante poner en valor, en mi caso por lo menos, pues como que es desde la psicología, porque bueno, yo pienso que no se puede hacer lo mismo en sexología desde todas las disciplinas, esto es un debate abierto, pero Ujú. yo creo que vamos, que no sería capaz de hacer lo que hago en terapia sexual si yo no tuviese formación en psicología, para nada. De hecho, la sexología a mí me reconcilió mucho con la psicología. Pensaba que la sexología era algo como se entiende a veces, ¿no? Como algo así más de jajas, hay gente que lo toma como pues posturitas y como Mm. otro tipo de cosas, ¿no? Y claro, cuando tú te metes ahí en enjundia en consulta, pues te das cuenta de que te hace falta saber mucho sobre trauma, psicosomática, disociación, sobre un montón de cosas a las que le he ido cogiendo el gustirrinín, pues a partir de hacer terapia sexual. Vale, ¿y cuál es tu visión como terapeuta, como psicoterapeuta? Para mí es muy importante el vínculo. Para mí es muy importante el vínculo que se establece en terapia con las personas. Entonces, pues establecer un vínculo de apego seguro en la medida de lo posible. También trabajar desde una posición horizontal.
me he formado en terapia centrada en la compasión y para mí es como una manera de ver la vida también, ¿no? Y un enfoque, es decir, pues el que la persona esté sentada enfrente a mí y que venga como usuaria a consulta y yo sea terapeuta, pues también tiene una parte de circunstancial. Es decir, yo podría haber vivido su vida, ella la mía, y estar colocadas de otra manera, ¿no? Entonces creo que es muy importante también para mí ver las cosas desde ese contexto, que sea horizontal y no una posición de verticalidad. La Mm. mirada sobre las personas, ¿no? Creo que ahí está la cosa, ni desde arriba ni desde abajo, sino pues que sea una mirada horizontal y respetuosa. Y un poco yo creo que un enfoque también compartido contigo por tu espacio también, ¿no? Un espacio seguro. Entonces creo que esto y en sexología, en psicosexología es tan importante, en psicología en general y en sexología, pues yo creo que incluso a lo mejor más, porque es más difícil encontrar espacios seguros para hablar de sexualidad y poder romper la vergüenza y las barreras que se encuentran las personas muchas veces. Entonces, creo que el enfoque puede ser eso. No sé si respondo a tu pregunta, pero generar un espacio seguro, un lugar seguro para que las personas se puedan pensar, escuchar, sentir, entender y bueno, pues desde ahí vivirse lo mejor posible, ¿no? Vivirse sexualmente felices en la medida de lo posible. Sí, has respondido totalmente a mi pregunta y esto me hila para hacerte otra pregunta que tiene que ver con la salud mental, ¿vale? La importancia, háblanos un poco, coméntanos cuál es la relación entre la sexualidad, ese tema del que es difícil encontrar, como tú acabas de decir, un espacio seguro para hablar y la salud mental. Pues muchísima. Es que yo creo que no hay una buena salud mental sin una buena salud sexual, porque al final somos sexo. ¿Qué pasa? Que tenemos una visión reduccionista de la sexualidad. Al final, pues no nos damos cuenta de que estamos educando sexualmente de manera inconsciente todo el rato, incluso desde antes de que las criaturas nazcan, ¿no? Ya con todas las expectativas que tenemos ahí, pues antes de que nazcan. Entonces, somos sexo. Es decir, desde que nacemos hasta que morimos tenemos un cuerpo sexuado. Según cómo nos identifiquen, nos van a caer pues, unos estereotipos, unas expectativas, una serie de cosas. Entonces, claro, el sexo lo atraviesa todo. Mm. Y en sexología yo creo que es que tocas todo lo más nuclear de las personas. Yo siempre digo que muchas veces las dificultades sexuales que veo, la mayor parte de las veces no son el problema, sino un síntoma del problema. Y creo que tiene todo que ver, porque tiene que ver con lo creo que es más nuclear al ser humano. Somos seres sociales y lo más importante para nosotros como especie es que nos quieran y que nos acepten. Mm. Entonces, claro, si tú no vives bien tu cuerpo, si no lo conoces bien, si no te vives bien, si no te vinculas bien y sobre todo si sufres rechazo por todas estas cosas, ¿no? Pues es que lo entrunca todo con la salud mental. Al final sabemos que los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa para que nos quieran, incluso destruirnos en el camino. Mm. Mm. Entonces creo que lo atraviesa absolutamente todo, cómo nos vinculamos con las personas, ya no solo a nivel erótico, o sea, pues cómo te vinculas afectivamente con las personas que te rodean. Es cierto que se ve más quizás en las relaciones de pareja, porque yo creo que tenemos como por el sistema sociocultural en el que vivimos, digamos que le damos una relevancia, como que colocamos en el mismo lugar las relaciones familiares de la infancia, ¿no? Las personas que nos crían, con las relaciones sentimentales que establecemos después. Entonces, es como si estuvieran en una escala al mismo nivel, ¿no? Como si las relaciones de amistad no fueran tan importantes, como si esos vínculos no fueran tan importantes, y entonces creo que todas las dificultades y los problemas que no están resueltos, ¿no? O que llevamos arrastrando desde la infancia y esas relaciones ahí saltan
en las relaciones sentimentales o los vínculos significativos que establecemos en la edad adulta. No es que los vínculos de amistad sean menos relevantes, sino que estoy hablando un poco del Sí, sí, contexto en el te que nos explica. desenvolvemos, ¿no? Y Ujú. para otras personas son muy relevantes y luego, de hecho, cuando trabajando lo relacional ahí, en lo sentimental, la gente se da cuenta de que es algo que le pasa habitualmente, pues también que hay cosas comunes en las relaciones laborales, en las relaciones de amistades, que es que al final lo atraviesa todo. Entonces, es que tiene todo que ver con la salud mental. No hay una buena salud mental sin una buena salud mental sexual. Yo estoy absolutamente convencida. Y creo que ya nos has convencido también a los que a las que te escuchamos. ¿Qué necesitamos entender ya no como profesionales, sino como sociedad sobre la sexualidad? ¿Cuál sería un mensaje importante para la sociedad de hoy sobre este tema? Pues que somos sexo y que queden claros cuáles son los objetivos de la educación sexual. Por eso es tan importante, que es súper importante tener una educación sexual integral desde la infancia, en las escuelas, en las universidades. No puede ser que como psicólogas no tengamos formación en algo que atraviesa al ser humano desde el nacimiento, ¿no? Es como, me parece como una cosa increíble. Entonces, que los objetivos de la educación sexual son conocerse, conocer nuestro cuerpo, conocer cómo funcionamos y los de las otras personas, ¿no? Y poner la diversidad como valor, entender que realmente nuestra especie es diversa. Y aceptarse, que yo iría más allá, o sea, quererse. Mm, Creo que al final esto va también, ¿no? Para vivirte bien es importante quererte bien y después pues poder expresarte y relacionarte de manera satisfactoria a nivel relacional, a nivel de cómo te expresas tú y a nivel erótico también. Entonces, estos son los tres objetivos fundamentales de la educación sexual que van a empezar a darse en la infancia. Entonces, creo que es muy importante que la gente tome conciencia que inconscientemente estamos educando todo el tiempo, con los gestos, con las miradas, con lo que ven. Bueno, pues de esto sabes más tú que yo también, ¿no? con De lo que cómo no la decimos, ¿no? infancia, exacto. Entonces, claro, están aprendiendo las criaturillas todo el tiempo, con los silencios también educan, o sea, todo eso está enseñando ahí, ¿no? Y con lo que venga a su alrededor. Entonces, hay una educación sexual inconsciente, lo importante es hacerla consciente y esto es algo estructural. Es decir, no puede ser que los libros de texto se hayan quedado a años luz de la realidad, que los que sean todavía machistas, que los cuerpos de las mujeres y de las niñas aparezcan mal representados, Ujú. que haya un montón de estereotipos en los libros de texto. Al final, esto, claro, dificulta que la gente aprenda bien, que las realidades diversas no estén representadas ahí. O sea, tú ves un libro de texto y ¿a quién representan los dibujos de los libros de texto? A muy poca gente, ¿no? Siguen siendo pues también capacitistas, racistas. Es Mm. decir, al final están educando todo el rato, ¿no? La gente se educa con los libros de texto, los libros de psicología también siguen siendo diversofóbicos y no representan las pluralidades, no representan a la humanidad de las personas, ¿no? La diversidad. Entonces, creo que esto es el mensaje, que la educación sexual no va solo de genitales, que también los genitales son importantes, sino que la educación sexual pues va de entender nuestros cuerpos, vivirnos bien y relacionarnos bien. Y esto es importante hacerlo de manera integral mm, en todos los ámbitos, ¿no? Y que es un Ujú. problema social, Mm. realmente. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué la sociedad? Estás hablando de todo esto, ¿no? Y pienso y digo, wow, es verdad. O sea, necesitamos voces que, aunque lo sepamos de algún modo, ¿no? Porque yo me considero que cuentas eso y digo, sí, es verdad, pero necesitamos escucharlo. Te estoy oyendo y estoy diciendo, sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tantos años? Porque es cierto que los libros, ¿no? Yo tengo dos hijos en edad escolar y lo veo. No, no son tan distintos a los del año 1980, cuando yo hice GB. Entonces, Claro,
Claro, y en cambio nuestra sociedad es que ha cambiado. O sea, esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué nos pasa? Claro, por eso muchas veces la gente cuando dice, es que ¿cómo puede ser que siga habiendo estereotipos machistas o que, ostras, es que no ha cambiado nada en la educación casi? O sea, Mm. están ahí pues gracias a que hay pues personas que se dedican a la enseñanza, que también se buscan las castañas y se forman por su cuenta e intentan hacer las cosas distintas a pesar de los libros de texto. Entonces, Mm. claro, pero es que no puede ser la responsabilidad solo individual, ¿no? Tiene que ser colectiva y social y gubernamental también. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque nos seguimos cocinando en el mismo caldo. Yo creo que esto es una parte importante. Entonces, claro, al final hay muchas cosas que tenemos normalizadas y que seguimos reproduciendo de las que no somos conscientes y estamos cocinando a nuevas criaturas en ese mismo caldo que van a seguir reproduciendo lo mismo. Entonces, claro, hace falta pararse, repensarse, desaprender un montón de cosas para poder cambiar otras. Y después, yo es una pregunta a la que le he dado muchas vueltas, Elena, la verdad. Y mi conclusión es que no interesa. Así te lo digo. Porque, o sea, hay más profesionales como yo que ven esto claro. Cuando a la gente le explicas las cosas de esta manera, como dices tú, dices, oye, pues tiene sentido. Entonces, realmente yo creo que la educación sexual nos hace demasiado libres. Entonces, mi conclusión. Y que no interesa tanta libertad, porque es que al final que la gente se viva sexualmente bien, en serio que es súper importante, es que es Mm. muy liberador, es como es aceptarte, relacionarte de una manera bien tratante contigo y con las personas que te rodean. Entonces, claro, también es pensar, es reivindicar tus derechos, es no vivirte desde la amenaza, es vivirte pues desde la calma, desde la conexión, desde los cuidados, desde establecer redes. Entonces, Es guau, o sea, me viene de ganas de decir, ay, es vivirte guau. Es... claro, es que es todo genial. Entonces digo, pues realmente tiene que ser que no interesa que la gente se viva tan bien, ¿no? No sé si consumiríamos tanto, si tendríamos tantas preocupaciones todo el rato. Bueno, pues creo que vivimos en una sociedad en la que parece que no interesa mucho que nos sintamos, que nos pensemos, Mm. que establezcamos comunidades, ¿no? Si piensas pues en las arquitecturas de las ciudades, en un montón de cosas que también el COVID ha puesto de manifiesto y ha sacado a la luz, dices, jo, pues es que a lo mejor, no sé, hay una estructura a la que no le interesa que la gente haga comunidad, se relacione bien y se viva bien. Yo creo que no sé, es mi conclusión y es mi reflexión personal, después de darle muchísimas vueltas a todo esto, porque realmente la educación sexual nos hace libres, Elena, y hace que nos vivamos bien. Y bueno, pues igual es que no interesa esto. No, bueno, cierto grado de represión, ¿no? Ayuda a tener Claro, control, efectivamente. ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando se empiezan a recortar derechos, los primeros que se recortan son los derechos sexuales. Mm. No creo que sea banal esto. Es que mediante la sexualidad se controlan muchas cosas. De hecho, si nos fijamos en el modelo de normatividad sexual que tenemos, es que ya hay mucha gente que ha reflexionado sobre esto. Es que te controlan todo el rato. O sea, ¿por qué se vende tanta Viagra? Mm. Porque te han dicho que tú tienes que funcionar de una determinada manera y si no estás mal, ¿no? Por poner un ejemplo al azar. Sí, sí. Pero, claro, o sea, la gente está angustiadísima con sus problemas sexuales. Hace Bueno, cualquier cosa porque se trata para de que tiene solventar. que ser de determinada manera, o sea, nos definen desde fuera lo que es problemático, Y es un ¿no? sistema maltratante, o sea, llevamos maltratándonos todo el rato por un sistema sexual en el que nos cocinamos que es absolutamente maltratante. O sea, y aún así la especie humana es súper resiliente, porque yo de verdad que a veces flipo, digo, a pesar de tenerlo todo en contra, de que tenemos una educación sexual que genera que nos vivamos mal, que nos relacionemos mal, que tengamos relaciones sexuales, que es como, dices, yo cuando veo que aún así tenemos encuentros eróticos y disfrutamos, digo, o sea, ole la especie humana con todo el viento en contra, que aún así pueda, no sé, que debemos de ser una especie súper disfrutona también, ¿no? Porque
o que establezcan vínculos seguros y sanadores con toda la información que te dan para que compitas, para que estés todo el rato ahí, ¿no? Viviéndote mal, entre los sexos igual. Yo siempre pongo el ejemplo del mito de la escopeta. No lo O sea, que conozco. esto, bueno, pues esto todavía, por lo menos por mi zona, se sigue escuchando y yo no hace mucho tiempo lo escuché en la calle. Pues cuando alguien tiene una criatura, ¿no? Una niña Sí. y va con su papá, pues es fácil que reciba el comentario de, uy, pronto vas a tener que ir comprando la escopeta, que Mm, ya te van a venir los niños ahí, o cuando se va haciendo adolescente, ¿no? Estos mensajes sobre los padres que tienen que ir protegiendo, defendiendo. sí, sería un poquito parecido a las niñas son de papá, los niños son de mamá, ¿no? Que es un poco esto que también, ¿vale? Es uno de estos comentarios que a mí me chirría normalmente, ¿no? La niñita es de papá. Efectivamente, claro. Y la niñita siempre es alguien a quien hay que proteger. Es que Es es decir, niñita, es niñita, claro, entonces, pues la niñito. niñita, qué bueno esto que sacas, claro, la niñita es alguien a quien hay que proteger, ¿no? Porque es un ser indefenso ante la amenaza masculina. Mm, Y solo un hombre te puede proteger con violencia desde esa amenaza masculina. Entonces ya es que ahí es una educación relacional brutal. mm. Y después, claro, el niñito, mamá lo tiene que cuidar y mimar, porque los niños se cuidan, se les hacen todas las cositas, ¿no? Es como una movida diferente, es más desde la Total. protección, entonces ya te están educando desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de ti? ¿Qué se espera que establezcas una relación heterosexual desde esa manera? Pues tu mujer te va a cuidar como tu mamá y tu hombre te va a proteger como tu papá. Mm. Entonces, claro, ya es una movida muy turbia, me va a dificultar Por- un montón. Y luego ya lo erótico, ni te cuento. Claro, y además que son cosas muy difíciles de desmontar porque empiezan desde lo más temprano de nuestra infancia y es tan importante, ¿no? Es algo que repito mucho de tenemos que quitar el piloto automático, pararnos, y tú también lo has dicho, y empezar a hacer cosas inconscientes de manera más consciente, porque solo así el cambio va a ser posible en cualquier proceso Total. terapéutico, pero en esto también. Háblanos como experta que eres en género y en orientación sexual, háblanos de todo lo que se está oyendo ahora, ¿vale? Debido a que se está hablando mucho del borrador de la ley trans. Me gustaría que nos hables de las orientaciones sexuales, de lo que hemos hablar, de la diversofobia, de la transexualidad. Un poco lo que decíamos antes, Elena, que esto es un problema estructural. Cierto que como profesionales y como sociedad pues no tenemos la culpa de cocinarnos en este sistema sexualmente maltratante, pero sí tenemos, como dices tú bien, una responsabilidad sobre eso, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad de trabajarnos, de formarnos y de desmontar todo esto y poner nuestro granito de arena para no seguir reproduciendo pues este maltrato. Y reivindicar también que esto se cambie desde las universidades y desde las formaciones, porque o sea, ahí hay una responsabilidad que no se está asumiendo, que no puede ser que sigamos con este tipo de formaciones en medicina, en psicología, o sea, es tremendo. Entonces, creo que ahí también pues tenemos que pinchar un poco para que las cosas se muevan y cambien. Y pues es que estamos hablando de una realidad, es que somos personas diversas y tenemos que empezar a dejar de mirar la diversidad pues como una otredad. Es decir, pero esto nos pasa con todas las diversidades en general, ¿eh? Pues al final también tenemos una mirada muy, muy capacitista Mm, sobre las personas, ¿no? De hecho, claro, cuanto más te salgas de la norma en cuanto pues, a capacidades, en cuanto a racialización, en cuanto a pobreza, bueno, un montón de cosas, ¿no? Más discriminaciones sufres y lo sexual más se ve afectado también, de una manera pues bastante dura. Em, entonces, creo que es importante que primero tengamos en cuenta eso, que las personas compartimos pues una especie, la especie mm, humana, tenemos una humanidad compartida y luego a partir de ahí sabemos que la especie humana es muy diversa, que estamos compuestas por un montón de ingredientes que dan resultados diferentes y que mm. además tenemos un cerebro complejo que nos permite construir nuestra propia identidad y reflexionar sobre quiénes somos,
qué sentimos, qué lugar ocupamos en el mundo y todas estas cosas. Entonces, claro, es tan complejo y hay tantos Mm. ingredientes que se dan ahí y es tan importante para el ser humano la biografía también, ¿no? Ya sabemos que parte de nuestro cerebro se cocina ahí en la tripa, ¿no? En el útero, pero parte de nuestro cerebro se cocina en el entorno social, cultural en el que nos desenvolvemos, familiar, escolar. Entonces, claro, todo esto da lugar a combinaciones infinitas de personas. Entonces, por un lado, tenemos un cuerpo, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo puede entrar dentro de unos cánones. Claro, tenemos una norma ahí, o varias. El problema es que, claro, em, nos dicen que lo que encaja en esa norma está bien y al no aparecer representada la diversidad en los libros de texto ni en ningún lado, parece que lo que no encaja en esa norma está mal. Y esto es muy perverso porque te hace pensar que lo que no encaja en esa norma es menos querible, más rechazable. Entonces, si tú no encajas en esa norma, pues ya te No estoy fastidian bien como bastante. soy, ¿no? Se alimenta la creencia de que no Claro, estoy bien como soy. efectivamente. Entonces ya se va a complicar un poco la vivencia. Entonces, lo primero es tener en cuenta que los cuerpos son muy diferentes y por ser los cuerpos diferentes, no están ni mejor ni peor, sino que todos son merecedores de amor, de respeto y de derechos, entre ellos los derechos sexuales. Entonces, es importante que sepamos que todos los cuerpos están bien y que son diferentes y que los genitales son diferentes y que hay genitales intersexuales, bueno, que hay personas intersexuales con características intersexuales diversas, ya sea en sus cromosomas, en sus gónadas, los genitales externos, internos. Y eso por un lado está el cuerpo, ¿no? Que tenemos. Y después está cómo vivimos ese cuerpo. Es decir, el sexo no es solo la genitalidad. Y esto es donde empieza todo el lío. Claro, de hecho, yo creo que pues, los genitales intersexuales nos han dado una buena muestra de lo que lo cultural muchas veces hace a las personas. Mm, Es mm. decir, para encajar en la norma, pues se han mutilado a muchas personas para que, pues que encajen en la norma de una vulva como yo la entiendo o de un pene como yo lo entiendo. Entonces, esto ha dado mucho lío porque hemos aprendido a clasificar a las personas por los genitales, pero claro, es que las personas somos una especie mucho más compleja que el resto de especies animales por nuestro cerebro complejo. Entonces, no es solo el cuerpo que tenemos, sino es cómo nos identificamos y cómo vivimos ese cuerpo. Entonces, el sexo no se define solo por los genitales. Es cierto que muchas veces coincide, que es lo que decimos personas cis, ¿vale? Por ejemplo, pues yo tengo una vulva, a mí me clasifican como mujer, como niña en la infancia, y yo cuando puedo autoidentificarme y autodefinirme digo, pues sí me encaja esto. Pero hay gente que no le encaja esto. Mm. Entonces, cuando puede identificarse y definirse, dice, pues es que yo tengo una vulva, pero yo me siento un niño. Porque el sexo no es solo ese cuerpo que tienes, sino cómo tú vives eso, ¿no? Y también el sexo nos influye a nivel cerebral. Es decir, es que no es solo una parte de tu cuerpo, el sexo eres toda tu persona, es el Mm. sexo. Es poder hacerte esas preguntas que decías antes, ¿no? Nos hacemos el ser humano preguntas sobre nuestra identidad. Y yo pensaba, y qué importante es que cuando te hagas esas preguntas tengas libertad, no estés Claro, coaccionado. Y en exacto. cambio, todo esto condiciona lo que yo me respondo cuando me hago preguntas sobre quién soy yo, que las vamos a hacer como seres humanos. Entonces, poder tener Total. esa libertad, no, me estaba escuchándote y al mismo tiempo me emocionaba pensando qué importante es poder tener la libertad de contestarme y responderme Claro, sin ahí condicionar. entrunca con lo de la salud mental, claro, o sea, si tú Mm, ya no puedes responderte bien a esas preguntas, ni siquiera pensarlas, ya, porque ya te dan las respuestas. Yo siempre digo que en sexualidad mm, tenemos el problema de que nos han dado todas las respuestas y no nos han enseñado a hacernos buenas preguntas. Entonces, es que a lo mejor las respuestas que me dan a mí no me sirven para nada, más bien lo que dices tú, te limitan, te condicionan o dificultan que tú pienses o sientas lo que
cómo te vives tú y qué es bueno para ti. Es que Mm, nos han dicho en el sexo cómo tenemos que ser, cómo tienen que ser nuestros cuerpos, qué es lo que tenemos que sentir, qué es lo que nos tiene que gustar, cómo nos tenemos que relajar, o sea, todo. Es como dónde está la autonomía y la agencia del ser humano aquí. claro. Ujú. Y es importante entender también, creo, ¿no? Que esto, que tengamos muy claro, estamos hablando mucho de la especie, de que somos humanos y de que esto es algo construido en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Porque antropológicamente a mí la antropología es un campo que me, bueno, que me atrae, ¿no? Como psicóloga y sabemos que no es siempre, que sabemos que esto es una construcción nuestra, ¿verdad? Que Total, claro. Es que al final, o sea, ¿quién ha decidido que yo soy una mujer? Pues un ser humano. Es decir, o sea, es tu propio cerebro humano el que te permite crear conceptos. Entonces, efectivamente. al final, todos los conceptos los generamos los seres humanos. Mm, No hay, ¿no? Aquí algo que nos. Entonces, es como que nos los inventamos. Entonces, está bien que generemos conceptos. Al final necesitamos, pues, nombrar cosas que nos ayuden a entendernos. Pero eso no puede ser, es lo que digo siempre, ¿no? Que no puede ser que nombremos cosas o que tengamos unas determinadas categorías o estructuras haga que esas estructuras o esas categorías no puedan ser flexibles, que tengan que las personas encajar en mis esquemas mentales, en lugar de que mis esquemas mentales sean flexibles para mm. poder entender mejor a las personas. Que se trataría de eso, ¿no? Tener las palabras para nuestro beneficio, ¿no? Usar las Claro, palabras para para poder nuestro beneficio, entenderte, no para limitarnos. Y claro, y decir, pues yo sé y tú eres así. Entonces, respecto a las identidades, perdona que te interrumpa, sí, sí, interrúmpeme, es que está siendo muy rico esta entrevista. claro, que yo hablo muchísimo, Elena, tú córtame, pero que respecto a las identidades y el saber todas estas cosas, es importante también saber, por ejemplo, ¿no? Yo como profesional que me he especializado en esto, pues está bien que yo tenga palabras y que pueda ayudar a la gente a entenderse, pero jamás de los jamases yo puedo construir la identidad de una persona. Es decir, yo nunca le diría a una persona en mi consulta, tú eres una persona trans, o tú eres una persona cis, o tú eres lesbiana, o asexual, o hetero, o bisexual. Es decir, y creo que esto es algo muy importante como profesionales, aunque tengamos como todos los títulos del mundo, nos parezca que lo sabemos todo, que es imposible. Cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. Pero aunque tú sepas muchísimo, muchísimo del tema, o sea, solo la propia persona puede autoidentificarse. Entonces tú le puedes proporcionar herramientas y decir, oye, mira a ver si te identificas con esto, si esto te cuadra, pues hay esta realidad, es esta otra, habla con tal o busca aquí. Vale, tú le puedes ayudar, pero no le puedes decir a alguien, tú eres gay o tú eres trans. Entonces, esto creo que es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y que por un lado está nuestro sexo, en relación a la pregunta que me hacías, que es, pues, actualmente, ¿no? La gente se identifica como hombre, como mujer o como persona no binaria, que son las personas que no encajan en ninguna de las dos Mm, categorías establecidas como hombre y como mujer. Después está, pues, cómo te identificas, esto sería el sexo, ¿no? Y después está el género, que también es una construcción social, que tiene mucho que ver y que está cambiando gracias a la gente joven también, ¿no? Pues ya no es algo tan estereotipado y tan rígido. Bien. Em, entonces es como tú te identificas, ¿no? Pues en masculino, femenino, neutro. Algo que está muy guay, que puede servir aquí para profesionales, por ejemplo, yo en las fichas de protección de datos, a mm, las personas, siempre les pongo a todas las personas, pues que pongan su nombre, después el nombre con el que quieren que yo les trate, ¿no? El nombre del DNI, pues por las cuestiones legales y demás con los apellidos, y el nombre real con el que se identifican, ¿no? Cómo quieren que les llame. Y después el pronombre. Y está muy bien que desde las consultas aprendamos a presentarnos. Oye, pues yo soy Martina y mi pronombre es ella. Yo quiero que me trates en femenino. Y yo les pongo el pronombre allí para que me pongan y saber cómo quieren que les trate, como él, como ella o como ella. Entonces, creo que esto es algo que ya parte de una base buena, ¿no? Ya es una mirada respetuosa hacia la otra persona y que no tiene prejuicios. Porque yo no estoy presuponiendo que tú por tu corporalidad seas X o no,
Mm, sino que te estoy preguntando y te estoy diciendo también, pues, cómo quiero que te dirijas a mí y cuál es el género con el que yo me identifico. Y después otra cosa es la orientación sexual, que esto sería, pues, quién te atrae, quién te mola, ¿no? Entonces, es cierto que aquí también tenemos pues otro estereotipo, otro sesgo, es decir, hemos aprendido que pues la atracción sexual es algo intrínseco al ser humano y que todo el mundo experimenta atracción sexual, ¿no? Pues vivimos en una sociedad también hipersexualizada, mm. llena de contradicciones respecto a este tema. Es Por muy un lado, paradójico, porque total, estamos hablando al mismo tiempo de represión y es de esta forma y después está hipersexualizada. ¿Mm? claro, sí, sí, o sea, nos petan la cabeza, literal. Al Mm, final te noquean. Entonces, la atracción sexual sería eso, pues ¿quién te atrae sexualmente, no? Pues serían pues, las personas que inducen ahí tu deseo. Y hay personas que experimentan atracción sexual hacia personas de su mismo sexo, ¿no? Estaríamos hablando de personas homosexuales, gays, lesbianas, heterosexuales hacia otro sexo. Claro, todo esto también va cambiando, ¿no? Con lo trans, lo no binario, pues también, ¿no? Por eso también hay personas que se definen como bisexuales. Es cierto que esto también va cambiando. La bisexualidad y la pansexualidad pues digamos que ahora, hoy en día se consideran como términos sinónimos y hay como, bueno, pues también un debate sobre cuál utilizar, pero bueno, que se podrían utilizar como sinónimos y hay ahí pues un debate sobre utilizar la bisexualidad como que lo englobe todo, ¿no? O sea, que tú eres bisexual y te pueden atraer pues hombres, mujeres, personas no binarias. mm, Y después estaría la sexualidad, que sería pues aquellas personas a las que sexualmente no les atrae nadie. Entonces, la diversidad se va abriendo paso a pesar de todas las trabas. Y esto no son conceptos recientes que salgan ahora. ¿Qué pasa? Que las personas asexuales tenían menos representación. Y pues un efecto positivo de la globalización y de Internet es que personas que sienten lo mismo se han podido poner en contacto y ponerle nombre a lo que sienten, mm, autodefinirse. mm, Que esto es lo que han hecho las personas asexuales. La mayor parte de las personas asexuales, bueno, pues han descubierto su orientación a través de Internet. mm. Esto habla una vez más para mí, lo estás diciendo y estoy como diciendo que somos la impronta biológica, la necesidad de conectarnos, identificarnos como seres humanos con otros, no quedarnos aislados. Eso es superior a cualquier cosa, a cualquier ley, a cualquier, ¿verdad?, construcción social y cómo estas personas, ¿verdad?, ¿Mm? Total. Trascienden a todas las limitaciones conceptuales y sociales que les ponemos porque es superior a nosotros. Y buscas conectar, claro, por eso es tan Sí. perverso el que toda esta realidad se desconozca y te hagan sentir una persona rara y defectuosa. Mm, Porque claro, como seres sociales, una de las cosas que implica la muerte a nivel simbólico es que te aísles de la sí. sociedad, es sentir Mm, que no te van a querer. O sea, mm. es como morirse eso, Sí, la realmente. soledad enferma. Ujú. Claro, entonces, al decirte que todas estas cosas que tú sientes no están bien y te van a hacer, o que tú tienes corporalmente, pues van a hacer que te rechacen, claro, ya te están Mm, fastidiando la salud mental y la vida en general, sí. porque va a haber un autorrechazo ahí también, ¿no? Y una necesidad de encontrar otras personas con las que te puedas entender. Y además son cosas que ocurren desde el inicio, ¿vale? Desde la infancia, desde la adolescencia. Y esto lo quiero hilar con otra pregunta, que en las consultas de los psicólogos, de los psicoterapeutas, pues aparecen padres y madres, progenitores diciendo con esta demanda, ¿no? Que sus hijos, hijas están confusos con respecto al género que le ha sido asignado. Muchas veces tenemos la demanda de es que llamo porque estoy preocupada porque dice que es una niña o dice que es un niño. Entonces, ¿cuál es el Sí. mensaje a padres y terapeutas? Que busquen ayuda e información, porque habitualmente la confusión la tienen más las personas adultas que las personas pequeñas. Entonces, habitualmente esa confusión que refieren las familias, pues es una confusión que sienten las familias.
que es como esto no se me está saliendo de la norma que yo tenía en mi cabeza aprendida y no entiendo qué está pasando, no entiendo qué es esta persona, no entiendo qué le está pasando. Entonces, habitualmente la confusión es más de las personas adultas que de las personas pequeñas, que también es normal que se confundan en una sociedad que les dice, tú tienes que ser así, y entonces no se sienten así y dicen, pues algo me está pasando, pero yo no me siento como dicen que tengo que ser. Entonces, pues dadas las carencias que tenemos, es cierto que es importante pues que busquen a personas especialistas que les puedan ayudar y asesorar en estos temas, que por suerte pues cada vez hay más, pero bueno, aún es una carencia, hasta que en las universidades pues no haya una educación sexual de calidad y que respete pues los derechos humanos de las personas. Entonces, que les escuchen, pues igual que hacen, o sería guay que hiciesen en otros aspectos, ¿no? Pues escucharles y acompañarles para que se puedan vivir de la mejor manera posible. Mm. Al final están en un proceso, ¿no? Pues sintiéndose, viéndose, identificándose, entonces que les acompañen de una manera respetuosa, con una mirada que no sea enjuiciadora y que sea una mirada, pues, de seguridad y de apoyo, porque creo que una de las emociones con las que más lidio en consulta, más fastidiadas son y más limitan que las personas se vivan bien y su salud mental, es la vergüenza. Entonces, claro, cuando tú sientes de las personas adultas que te crían, pues que a lo mejor tú te quieres poner algo, pues a lo mejor eres un niño y te quieres poner algo que no encaja con la ropa habitual que la gente piensa para los niños, o una niña y te quieres poner, vale, pues claro, esa mirada vergonzante es muy fastidiada de sacarte después, porque si hay alguien que queremos o de quien buscamos la aceptación en primera instancia, es de nuestra familia. Mm. Entonces, esto va a ser súper importante, súper, súper importante, porque es la primera aceptación que buscamos, la familiar. Por un lado, pues por los vínculos de apego que establecemos y por otro, por pura supervivencia, porque es que si tú sientes, ¿no? A nivel biológico, que la familia que las personas de las que dependen, porque tú no tienes autonomía, te van a rechazar, pues claro, eso te sobrepasa muchísimo. Mm. Y de hecho, bueno, hay personas pues a quienes les echan de sus casas. Entonces, por desgracia, pues una mirada respetuosa, comprensiva y bueno, pues autotrabajarse. Si es que aquí el trabajo es más de las personas adultas que de las personas pequeñas. Las personas pequeñas pues necesitan a alguien que les entienda, les acompañe y les ayude a explorarse en su proceso de autoidentificación. Mm. Las criaturas pues exploran también y ven qué pasa. Tenemos muchos estereotipos también, ¿no? Y aún pues todos los cuestionarios que hay para la gente trans están llenas de estereotipos. Es como bastante horrible y patologizador todo. Entonces, pues Mm. acompañarles y escucharles y si se sienten así, pues es que se sienten así. Es que nadie cuestiona a alguien cuando encaja, ¿no? Es decir, ¿por qué no pensamos que la gente cis está confundida o que la gente hetero está confundida? O, ¿no? O sea, aquí solo se cuestiona y solo se le pasan cuestionarios y historias a la gente que no encaja en nuestros esquemas mentales. O sea, yo no he visto que a nadie que a mí no me han pasado ningún cuestionario para saber si yo estaba confundida y si realmente yo me sentía una niña y 100% estaba convencida de que era una niña o no. Mm. No, no Pero sé. esto de lo que hablas, estamos camino de cambiarlo, ¿no? Camino Eso de que espero. esto Sí. se pueda cambiar. Y hablando de todo esto y de la educación sexual, ¿no? Entiendo que, bueno, que la educación sexual tiene que comenzar desde siempre, desde el inicio, porque somos nosotros los adultos los que ya nos tenemos, partiendo de la base Todo que el nosotros rato tenemos estamos que educando. revisarnos y educarnos sexualmente y tendría que ser algo transversal en nuestra sociedad. Pero yo lo que veo muchas veces es que esto no es así. Y la fuente, ¿vale?, de información, aún a día de hoy, no suele ser la familia. O sí lo es, una cosa que
que creo que está pasando es que la familia informa, ¿vale? Hay avances con respecto a nuestros padres, no digo que no, pero informa desde el punto de vista más erótico, ¿no? Y de la prevención de los embarazos. Entonces, ¿cómo encuentra la información las personas adolescentes? ¿Vale? ¿Y qué consecuencia tiene que la encuentren así, fuera de la familia, fuera de sus ámbitos de confianza? Pues malamente, como buenamente pueden. O sea, me buscan las castañas como buenamente pueden. Mira, una vez en un cole, una criatura, hice yo esta pregunta, ¿no? ¿A quién le preguntarían si y esto era en quinto de primaria, ¿a quién le preguntarían si tuvieran un problema, una duda sexual? Casi nadie a su familia. Decían pues a compañeros de clase y si tal, si la cosa se ponía un poco fea, a la profe de naturales y si tal, en último recurso, si se veía con el agua al cuello, a la familia. Y entonces yo les pregunté, pero ¿por qué no? Si, jo, pues con vuestra familia tenéis confianza, estáis todos los días, ¿por qué no le...? Y entonces una criatura me dio una respuesta que se me quedó grabada para siempre y es, porque nos da tanta vergüenza preguntar como a las personas adultas contestar. Mm. Y es como, ya es una educación sexual esto. Es que, claro, la gente piensa en sexo y piensa en erótica y además piensa que no existe una erótica infantil, que esto es otro melón que hay que abrir Sí. también, ¿no? Que Ujú. parece que lo que tiene que ver con lo erótico surge con las hormonas, que es como algo ahí que surge en tu cerebro y entonces ahí es como cuando empieza el sexo y también cuando esas hormonas cambian y llegas a la vejez desaparece el sexo. Y claro, lo hacemos fatal con la gente pequeña y lo hacemos fatal con la gente muy mayor. Mm. Porque solo pensamos que el sexo es algo que tiene que ver con la juventud, con lo genital y con las hormonas. Y con que tú tengas ciertas capacidades físicas. Pero si ya no tienes esas capacidades, pues tampoco, el sexo no va contigo. Físicas e intelectuales. Porque Es luego verdad. también es otro melón. Otro melón. Es que aquí tenemos, te tengo que volver a invitar el próximo año, Tenemos porque esto muchos es melones. infinito. Claro, todo el tema de la diversidad funcional, pues de Sí, la diversidad cognitiva, claro, y luego también de la salud mental, que también, también tenemos sí. ahí otro melón, ¿no? La gente que no es neurotípica y su sexualidad, Mm. claro, también. Entonces, muchos melones aquí. Pero en relación a esto que me decías, es importante entender, claro, la gente se echa las manos a la cabeza con internet, con el porno. Yo, vale, ahora, yo digo, o sea, la gente sabe el impacto que tienen series mainstream que ven sus hijos en edades a las que no les corresponden, películas, dibujos animados. O sea, yo he visto un capítulo súper sexista de Peppa Pig, pero sexista que te mueres. Ay, Claro, entonces, me estás matando porque yo ya un análisis tan profundo no hago, pero, claro, entonces pero es importante darse cuenta de que están educándose todo el todo el tiempo, o tiempo, sea, está todo todo el el tiempo. rato con los videojuegos y que, claro, tenemos una visión, es que la educación sexual la hemos montado pues fatal, como todo este sistema. Entonces, es una educación sexual desde el sistema de amenaza. Tú lo sabes como yo, que el sistema de amenaza lo que hace es que atacar, huir o paralizarse. Ujú. Y esto es lo que hacemos con la educación sexual. Entonces, tú, claro, yo trabajo con gente adulta, pero claro, analizo todas sus vivencias infantiles. Y esto lo enlazo mucho como con la erótica infantil, jo, y con todos los abusos y un montón de historias que hay ahí, que son otros melones, ¿no? Sí, Pero ajá. claro, es que cuando la gente llega al acceso al porno y todo esto, ya ha recibido un montón de mensajes de cosas que no entiende y de historias que le sobrepasan y ya ha vivido un montón de experiencias relacionales que le han crujido la cabeza y que no ha podido integrar bien. Ujú. Entonces, esto pasa desde los mensajes que han recibido sobre sus cuerpos, las miradas sobre ellos, pues cuando han jugado con otras personas a explorar cuerpos, los mensajes que han recibido ahí, cuando se han tocado los genitales, y si se han masturbado en la infancia y qué mensajes han recibido ahí. Cuando encuentras a dos personas familiares jugando a explorar los cuerpos y entonces le sueltas la bronca de su vida y esas personas sienten que esa persona adulta ya no las va a volver a mirar igual y que las va a rechazar, todo eso es una educación sexual que te marca la vida. Es decir, que te va a influir en tu vida adulta un montón.
Entonces, hay un montón de cosas ahí. Las escenas violentas, lo que viven en casa. Es que cómo tú te relacionas afectivamente con las personas con las que vives en tu casa. Mm, Yo les pregunto a las personas adultas muchas veces sobre las asociaciones que han hecho en su infancia sobre el amor. Entonces, de repente se dan cuenta, es que claro, yo aprendí que el amor no tiene límites. Entonces, yo no pongo límites en mis relaciones. Es que yo aprendí que para que te hagan caso y para que te quieran, pues tienes que gritarle a la gente mucho o ser muy borde. mm, O no, hay un montón de aprendizajes que hacemos ahí sobre el amor, pues bastante bestias. O que el amor es complacer y someterte. O mm, que el amor es cuidar de manera violenta. Es que al final estamos aprendiendo ahí desde la infancia un montón de cosas. Yo trabajo con un montón de hombres que les cuesta muchísimo conectar con su vulnerabilidad, porque les han enseñado que el rol que tienen que ser es ser fuertes y que ser fuerte es no mostrar tus sentimientos, es no conectar. Y mm. muchas mujeres que tienen grandes dificultades para poner límites en sus relaciones, porque les han dicho que tienes que ser complaciente y ser sumisa para que te quieran. Entonces, es que cuando llegan al porno, es que para mí el porno es la consecuencia natural de la educación sexual que llevamos viviendo desde la infancia. Entonces, ¿cómo no vamos a tener ese porno mainstream si nos están Mm. educando en eso desde la infancia? Si es que ya te están diciendo, es que es machista y tal, pero que si es que llevan las niñas recibiendo mensajes sobre que el sexo es coito, sin Mm. explicarles lo que es un clítoris y ni que aparezca bien representado en los libros de texto, diciéndoles que la primera vez que tengan un coito les va a doler, pero que no se quejen porque si no su pareja no las va a querer y que además tienen que disfrutar y tener un orgasmo con todo ese miedo en el cuerpo y sabiendo que te va a doler. O sea, ¿y el porno es realmente el problema? No, el porno es la consecuencia Mm, natural de una educación sexual absolutamente maltratante. Claro que las personas menores no pueden tener acceso al porno. mm, Por eso está pautado para a partir de 18 años, pero igual que tampoco tienen que tener acceso a videojuegos violentos, al telediario del mediodía mientras comen, a un montón de contenidos para que sus cerebros infantiles no están preparados. mm. Entonces, el Preservarlos de problema todo. no es el porno y no se le puede poner puertas al campo, es decir, Internet está ahí, entonces pues necesitamos una educación digital y necesitamos tomar medidas reales de protección a la infancia. Sí, si hubiese otro tipo de educación sexual, el porno no haría este daño que se supone que hace, ¿no? Y habría un porno distinto, Un porque es que porno la gente distinto. demandaría contenidos distintos. Y es que al final nos atrae lo familiar, Elena. Es Sí, decir, es cierto. igual que la gente que te dice, pero es que ¿por qué yo siempre me acabo enganchando al mismo perfil de parejas? Pues porque te atrae lo familiar, porque Mm, es que nos cocinan en eso. Entonces, hay un contexto que te dice cómo van a funcionar las parejas, que es que no van a funcionar bien, porque es una educación está maltratante, destinado al pero fracaso. claro, entonces está, ya partes desde tu contexto familiar, que bueno, pues cada quien tiene el que le toca y se apaña como puede. Y después, socialmente, el modelo que te venden de pareja es heterosexual y es y que se traduce a otros modelos. Al final es una persona, pues, de la que tú, que es súper popular, que es inalcanzable, que trata mal a la gente habitualmente, que no es una persona empática ni que sepa cuidar, y que tú te tienes que ganar el buen trato de esa persona, esforzándote mucho, complaciéndola mucho, dándole buen sexo y haciendo un montón de cosas que van a hacer que esa persona entonces se digne a tratarte bien. Una persona que te empieza tratando mal no te va a tratar bien después. No, no va a funcionar así. Pero claro, te dicen que eso va a funcionar, ¿no? Y esto lo dice una sexóloga estupenda, Fina Sanz, que hemos erotizado el maltrato. Mm, sí. Entonces, claro, al final, pues nos atraen cosas que son maltratantes y el porno es la consecuencia de todo esto. Entonces, si cambiara la educación sexual, cambiaría el porno. Erradicando el porno no vamos a arreglar nada. Mm. Martina, tenía muchísimas ganas de hacerte esta entrevista y lo que me está ocurriendo es que tengo muchas ganas de continuarla, pero vamos Ya, es que me a enrollo un finalizar, montón. vamos a ir finalizando, pero bueno, quedas aplazada para una próxima. ¿M? Vale.
encantada. Para una próxima entrevista, y porque yo, igual que me he quedado yo con ganas y me quedo con ganas, creo que las personas que nos están escuchando también se van a quedar. Porque todo esto que cuentas es muy importante, enlaza con un montón de cosas que para los psicólogos, las familias, me parecen fundamental. Y yo, para finalizar, siempre pido que recomendéis unos libros, ¿vale? Algo que nos ayude a seguir explorando en todo esto que has hablado. Sé que hay infinitos porque tú me lo has dicho, pero bueno, haznos ahí una pequeña recomendación y yo después en las notas del podcast dejo más cosas. Muchísimas. Entonces, mira, creo que dos que a mí me gustan mucho, que valen también para personas adultas, pero nos hacen mucha falta, aunque estén pensados para infancia, pero yo creo que además como profesionales está muy guay como ejemplo de buen hacer. Son dos libros que para mí explican la sexualidad de una manera muy inclusiva. Una es Cómo se hace una criatura y otro es Sexo es una palabra divertida. Creo que estos dos son una buena manera, como ejemplo también de cómo hacer buena educación sexual de una manera que sea inclusiva y respetuosa con todas las personas y todas las vivencias. Sobre transexualidad, cualquier cosa de Lucas Platero es maravilla. Entonces, uno básico que yo recomiendo así a las familias que tienen dudas y demás, y que también está bien para profesionales, para tener una idea general, es Transexualidades, de Lucas Platero. Hay un libro sobre los cuerpos que me parece súper bueno, que se llama El cuerpo no es una disculpa, de Sonia René Taylor. Ella define el concepto de autoamor radical y bueno, pues también como no, la mirada sobre los cuerpos influye en cómo nos vivimos y después entronca muy bien con todo esto que hablamos. Y así para profesionales, pues, por ejemplo, creo que un libro para reflexionar y pensarse puede ser El sexo no es un acto natural, de Leonor Tieffer. Este es un libro que me parece brutal, que ya está escrito hace mucho tiempo y sigue muy vigente y ya pronosticaba muchas cosas importantes. Luego, de manuales de sexología y esto, yo es que, claro, les daría una buena vuelta. Vale, pues Entonces, no recomiendes. creo que así yo con los que más me identifico son los de Javier Gómez Zapiaín. Tiene varios, tiene de apego y sexualidad, terapia sexual, entonces estos me gustan un montón, como me gusta mucho su visión y su perspectiva, es decir, están todos bien, los manuales de sexología hay que estudiárselos y leérselos, pero creo que también necesitan una revisión en cuanto pues, a inclusión de cosas y también, bueno, pues todo ha ido evolucionando. Y yo, los de Zapiaín para mí son los que más me gustan en este sentido. Lo que decía Fina Sanz, también tiene varios libros, sacó uno ahora sobre la pareja como proyecto de amor, creo que se llama, también tiene libros que están muy bien. Y sobre homofobia interiorizada y diversidad también, aunque él escribe básicamente para hombres gay, para mí Gabriel Martín es un referentazo brutal. Tiene un montón de libros, es una producción de libros increíble y es un referente en España y fuera de España en cuanto a homofobia interiorizada, de ahí se pueden sacar un montón de cosas y también es un referentazo brutal. Han salido ahora libros de Lisa Cole sobre bisexualidad, también muy bueno. O sea, están saliendo muchos materiales. De hecho, ha salido uno hace poco también sobre transexualidades que también está muy guay. Bueno, Muchas gracias. Dejaré todo esto en las referencias del podcast para tener acceso a toda esta sabiduría que has compartido. Y Martina, bueno, pues nos despedimos y muchas gracias por este tiempo compartido. nada, gracias a ti, Elena. Ha sido un gustazo compartir este rato contigo. Si te ha gustado el episodio, compártelo, coméntalo, ponme una valoración en algún sitio, descárgalo y sígueme. Y para escuchar más episodios puedes ir a mi página web, elenapiñeiro.com, o a cualquiera de las plataformas habituales donde escuches el podcast. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.